Para diferenciar un poco, vamos a recordar las principales diferencias entre las células eucariotas y las células procariotas. Todos los hemos escuchado. ¿Qué conoces tú de diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota? ¿Cuál es la principal diferencia que conoces? El núcleo es. Vemos que principalmente las células procariotas no poseen núcleo o tienen una especie de nucleoide, pero no es un núcleo envuelto en una membrana nuclear ni nada de eso, sino que su núcleo y su material genético está dispuesto libremente dentro de la célula, mientras que la célula eucariota tiene un núcleo más organizado que está en una membrana nuclear, que posee una estructura dentro del núcleo que es el nucleolo. Por lo tanto, las células eucariotas son células, vamos a decir, más evolucionadas o más desarrolladas o mucho más organizadas, mientras que las células procariotas son células mucho menos evolucionadas, son células más rudimentarias, no tienen tantos organelos, prácticamente no tiene organelos, mientras que la célula eucariota tiene diversos tipos de organelos, tiene mitocondrias, retículo endoplasmático. Los seres procariotas, es decir, los seres que son unicelulares, menos desarrollados, van a estar principalmente en estos tres reinos, en el reino arcaea, el reino cianobacteria y en el reino propiamente dicho de las bacterias. Anteriormente se denominaba este reino el reino Monera, pero eso ya está desactualizado, ya no se les denomina reino Monera, sino que se le da en bacterias arcaea, en bacterias cianobacterias y en bacterias propiamente dichas. ¿Cuáles son las arcaeobacterias? Las bacterias que resisten a temperaturas extremas, es decir, las que están dentro de los volcanes, las que están están en el Polo Norte, en los climas totalmente extremos, ¿ok? En el extremo calor y el extremo frío. Las cianobacterias son también bacterias que resisten a altas temperaturas, pero que están relacionadas con las plantas. Mientras que las bacterias normales, que entran dentro de nuestro reino de bacterias, son las bacterias que pueden ser comensales del organismo, es decir, pueden ser parte del microambiente o la microbiota normal de la persona, o pueden ser bacterias que causan en el organismo, ya sea cualquier ser vivo, una enfermedad. El reino eucariota, a nivel de lo que nos importa en la microbiología, a nivel de lo que vamos a ver en estas clases, vamos a ver de que las células eucariotas las conforman lo que es el reino animal. En el reino animal hay 20.000 tipos de seres vivos animales, pero los que vamos a estudiar van a ser los helmintos, que son los gusanos planos, y los artrópodos, que son los insectos. Dentro del reino eucariota vamos a tener el reino protista, que el reino protista va a tener principalmente células que son eucariotas y que me van a formar lo que son las algas y los protozoarios, que son parásitos. El principal protozoario, uno de los más famosos, es la entamoeba histolítica, que es la que causa la amibiasis, por ejemplo. Y también dentro del reino eucariota vamos a tener, dentro de las células eucariotas, disculpa, vamos a tener el reino fungi o reino de los hongos, donde vamos a tener los hongos, ¿bien? Que pueden ser tanto microscópicamente visibles como invisibles, como lo que vamos a ir estudiando en todas estas clases. Entonces, la célula procariota va a ser la principal que forme las bacterias y la célula eucariota va a ser la que forme las algas, protozoarios y hongos, porque están formados por células eucariotas, es decir, células mucho más desarrolladas, mientras que las bacterias casi todas son procariotas. Bueno, no casi todas, realmente todas. Vamos a ver un poco otras diferencias entre células procariotas y eucariotas y ellas van a irnos diciendo un poco cómo son la presencia o no de algunos elementos importantes en las bacterias. Vamos a ver de que la división celular en las células procariotas se dan por fisión binaria, es decir, a partir de una célula se generan dos células idénticas, ¿bien? Y es un proceso de que en las células eucariotas se denomina mitosis. Lo que pasa es que en la mitosis, al tener el material genético mucho más desarrollado, se generan con la misma carga genética, pero también pueden existir procesos de meiosis donde se generen 4 células con la mitad de la carga genética. Tenemos que la pared celular de las procariotas tiene una presencia de peptidoglicano. El peptidoglicano es una mezcla entre proteínas y carbohidratos que tiene la membrana celular de todas las células procariotas. Dependiendo de la cantidad de peptidoglicano, la vamos a clasificar según la tensión que le pongamos en gran positivo o gran negativo. Eso lo vamos a hablar en la clase siguiente. Pero es importante saber que este peptidoglicano está presente en todas las células procariotas. Lo que te va a cambiar de si una célula reacciona o no a la tensión de Gram es la cantidad de peptidoglicano que posea. Recordemos que no tenemos pared celular en la célula eucariota, sino que tenemos membrana, que no es igual pared, que es rígida, a membrana, que es un poco más fluida. La membrana nuclear está ausente porque recordemos que en las procariotas no tenemos un núcleo muy claro definido, mientras que en las células eucariotas tenemos una membrana nuclear presente. El núcleo
En la célula procariota simplemente está conformado por un ADN circular, un cromosoma único y no posee las proteínas histonas. Por lo tanto, nuestro material genético va a estar en forma de un ADN circular, va a tener un solo cromosoma, o sea, solamente va a tener una molécula genética y no va a tener proteínas histonas para la formación de otro tipo de ADN. Mientras que en la célula eucariota vamos a tener un ADN que va a ser lineal, ya sea ARN o ADN, bien, porque puedes tener de los dos tipos, más de un cromosoma, porque cada una va a tener una carga genética mayor a uno, por lo menos dos cromosomas tiene cualquier tipo de célula, y va a tener proteínas histonas que van a favorecer la formación de todo lo que son las estructuras de los ácidos nucleicos. La membrana celular, que ambos tienen membrana, la diferencia es que la procariota aquí tiene pared y la eucariota no, porque recuerda que la pared es rígida. La membrana, en la procariota no vamos a tener ni carbohidratos ni esteroles, mientras que en la eucariota vamos a tener carbohidratos y esteroles. En cuanto a las mitocondrias, la procariota no tiene mitocondrias, es decir, no realiza procesos de respiración celular, mientras que la eucariota presenta mitocondrias y realiza procesos de respiración celular. Para todo de Golgi no existe en las células procariotas y está presente en las células eucariotas para permitirle el empaquetado de proteínas. Los lisosomas van a estar ausentes en las células procariotas, mientras que en las células eucariotas vamos a tener presencia de lisosomas. Y los ribosomas, ambos van a tener ribosomas, que los ribosomas son de menor tamaño en las células procariotas, mientras que las células eucariotas son de mayor tamaño. Resaltamos que tienen principalmente los tamaños 70S, 50S y 30S. Esto es importantísimo al momento de estudiar antibióticos. ¿Por qué? Porque hay antibióticos que inhiben a los ribosomas del tamaño 30S, hay antibióticos que inhiben los ribosomas del tamaño 50S y hay antibióticos que te inhiben ambos ribosomas, el tamaño 50S y 30S. Mientras que en las células eucariotas, que son células más grandes, al ser células más grandes, más desarrolladas, tienen ribosomas más grandes y más desarrollados.